Queridos hermanos, es un placer saludarles en esta noche. Estoy muy contento de compartirles la palabra de Dios en esta oportunidad. Saludos para usted, para toda la familia. Espero que estén disfrutando de las bendiciones de Dios en medio de estas pruebas. Hemos estado escuchando la palabra de Dios con el pastor Giorgio durante estas semanas y hemos estado siendo desafiados a ser fieles al Señor y aprovechar bien el tiempo durante este tiempo de mucha crisis y de mucha incertidumbre. Por supuesto, Dios no está en crisis, Dios no está en incertidumbre, somos nosotros los que necesitamos aprender a crecer y confiar en Él a través de estos tiempos difíciles. Y justo el día de hoy quiero hablarles acerca de las pruebas, un aspecto muy importante en nuestra vida, en nuestra relación con el Señor. Y quiero invitarle a meditar conmigo en Santiago capítulo 1 y los versículos del 1 al 3. Esto es lo que la Biblia dice. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es lo que vamos a ver en esta noche. Vamos a revisar qué dice la palabra de Dios acerca de las pruebas y de cómo podemos aprovecharlas al 100%. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que el Señor quiere conseguir de nuestra vida? Hay que recordar que Dios está más interesado de lo que sucede en nosotros que lo que está sucediendo fuera de nosotros, es decir, las circunstancias externas. Él está más interesado en cómo está nuestro corazón que cómo está avanzando el virus en el mundo, porque Dios quiere usar las pruebas para perfeccionarnos. Y las pruebas son parte de la vida, son parte de extraer lo bueno de nosotros. O como por ejemplo, al comprar, como yo lo hice hace un tiempo, una piedra que fue extraída de un cerro pero que contenía oro. Esa piedra fue quemada por el fuego y luego se extrajo el oro y se le separó de las espurias, se le separó de las impurezas hasta que quedó un pequeño granito de oro. Dios quiere perfeccionar nuestra vida, como lo dice la primera epístola del apóstol Pedro. ¿Y por qué Dios permite pruebas en nuestra vida? Obviamente, Dios no está tentándonos, pero sí Él permite las pruebas y las tentaciones. Y este texto habla justamente de estos dos temas, que las pruebas, las aflicciones, los momentos difíciles vienen a nuestra vida y muchas veces son una tentación para desconfiar del Señor. Los hermanos que recibieron esta epístola, esta carta, estaban en tribulación, estaban en persecución. El emperador romano había ordenado la persecución de los judíos. Pero los hermanos en Cristo eran perseguidos por ser judíos y también por ser cristianos, una doble persecución, una doble prueba en su vida. Ellos experimentaron hambre, experimentaron el castigo inmerecido. Ellos no tenían dónde dormir, o si trabajaban, experimentaban un mal pago de parte de aquellos que eran jefes o dueños. Experimentaron muchas cosas negativas en su vida, pero Dios quería algo de fruto en sus corazones. Y el escritor Santiago aquí les orienta justamente acerca de las pruebas. En primer lugar, quiero que veamos juntos que las pruebas son para creyentes en el Señor Jesucristo. Por eso el texto nos dice en el versículo 2, hermanos míos, habla a creyentes. Las pruebas son para los que ya pertenecen a Dios, pertenecen o son parte de la iglesia, son hijos de Dios.
Y la Escritura claramente lo dice en este texto, como también en la epístola de Pedro, como en el libro de los Hechos y muchos otros textos bíblicos que claramente se señala que las pruebas son para creyentes y Dios las permite en nuestra vida. Las pruebas son realmente una certificación que pertenecemos al Señor. Hebreos capítulo 12, hablando de recibir la disciplina de Dios, a recibir el castigo de Dios, y estos son pruebas y aflicciones. Muchas veces Dios lo permite y esto certifica que realmente somos hijos y no bastardos. La Escritura nos dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Note usted que habla a hijos de Dios, a creyentes en el Señor Jesucristo. Pero también note usted que el escritor dice que las pruebas son parte de la vida, porque la frase os halléis en diversas pruebas realmente tiene la idea de cuando estén rodeados de pruebas, o cuando ustedes ya experimenten las pruebas como parte normal de su vida cristiana. Cuando experimenten esto, ustedes deben tener una actitud adecuada ante ellas. Lo da por sentado. Dios permite las pruebas en nuestra vida con un propósito supremo. Y es que nosotros le amemos más, y eso vamos a ver más adelante. No solamente esto se ve en el Nuevo Testamento y dirigido a la Iglesia de Cristo, sino que vemos también en los personajes bíblicos en el Antiguo Testamento cómo los hombres que temían a Dios, los hombres que creyeron a Dios, experimentaron diversas pruebas en su vida. Por ejemplo, vemos a este personaje Job. En el capítulo 1 usted puede ver cómo Satanás pidió a Dios a intervenir en la vida de Job y de tentarlo a pecar. Y Dios le dijo a Satanás sobre Job, le dijo: ¿no has considerado a Job, mi siervo, temeroso, recto, un hombre perfecto, temeroso de Dios? ¿No lo has considerado? Y sabemos nosotros que por esta descripción que Job era un buen creyente en el Señor. Sin embargo, Dios permitió una prueba durísima en su vida, una prueba muy dura, pero Dios le perfeccionó. Dios quería que Job crezca, que Job le conozca más, que Job se dé cuenta que aún necesita crecer más en su relación con el Señor. Y justamente eso fue lo que sucedió en la vida de Job. Vemos a Abraham, cómo fue probado por el Señor para que su fe crezca en él, en el Señor. Vemos a José, muy probado también en su vida, y luego Dios obró a través de la vida de José para guardar al pueblo de Israel. Dios obró y probó a Moisés y lo usó como un gran líder para la nación a fin de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Dios probó a los profetas. Muchas pruebas sufrieron por el Señor. Dios probó a Pablo, el apóstol, y el ejemplo máximo, el Señor Jesucristo, quien murió en nuestro lugar y como hombre fue probado. Y la palabra de Dios nos dice que él tuvo mucho gozo cuando fue probado y cuando él entregó su vida por nosotros. Entonces, las pruebas son para creyentes. El Señor tiene un propósito principal y debemos tomarlas como parte de nuestra vida. No debe sorprendernos. ¿A cuántos de nosotros nos ha sorprendido este tiempo de prueba? Este asunto del coronavirus. Decía a mi esposa: nunca me imaginé que iba a pasar algo así mientras yo viviera. No pasó por mi mente de ninguna manera. Sabemos que han habido
otras pestes que han matado millones de personas. Sin embargo, este virus ha paralizado prácticamente el mundo y ha perjudicado mucho la economía. ¿Cuántos empresarios están perdiendo millones de dólares? ¿Cuántas empresas van a quebrar? ¿Cuántos creyentes que dependían del trabajo de día a día están siendo tocados en esta parte tan importante de proveer para su casa? Nos ha sorprendido, pero no debe sorprendernos, porque las pruebas son parte de la vida del creyente en el Señor Jesucristo. Sin embargo, también en esta porción tenemos una actitud requerida. Dios requiere una actitud ante las pruebas. Son parte normal de la vida, pero la actitud que Dios requiere está ahí en el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero ¿cómo tener sumo gozo? ¿Cómo estar muy gozoso cuando vienen diversas pruebas? Este aspecto es sumamente difícil para nosotros, porque cuando somos probados tenemos la tendencia a quejarnos, tenemos la tendencia a desesperarnos, a perder el control y no saber qué hacer en este tiempo de aflicción. Sin embargo, Dios está en control y eso debe darnos tranquilidad. Pero el escritor aquí nos dice que debemos tener sumo gozo. Quiere decir que debemos considerarla muy valiosa e importante para nuestra vida espiritual. Ese gozo que realmente valora tremendamente una prueba permitida por Dios en nuestra vida. Esa actitud es el gozo de Dios en nuestra vida. Y el gozo es una actitud, no es un sentimiento. No es que la palabra de Dios nos está diciendo debemos estar riéndonos de las pruebas. No, eso no es la actitud, porque muchas veces las pruebas tocan nuestra vida y nos duelen y nos hacen sufrir. Entonces la Biblia no está hablando de alegría por las pruebas, sino de una actitud gozosa, una actitud de estar satisfecho con lo que Dios ha provisto en nuestro corazón. Es una actitud en el corazón donde manifestamos estar de acuerdo con el Señor, de estar satisfechos, conformes con lo que Él ha provisto en nuestra vida. Abraham, cuando experimentó la primera hambruna, cuando él llegó recién a Canaán, él no consultó a Dios. Él estuvo insatisfecho y se fue a Egipto, aun cuando Dios le había dicho que morase en Canaán. Y muchas veces cuando nosotros estamos insatisfechos, no estamos de acuerdo con la prueba, entonces tenemos la tendencia de recurrir a desobedecer la palabra de Dios y no experimentar el gozo supremo por recibir la prueba que Dios ha permitido en nuestra vida. Entonces, la actitud requerida de parte de Dios es sumo gozo, gran gozo en nuestra vida por lo que estamos experimentando. Te hago una pregunta. ¿Cómo has estado recibiendo esta prueba? ¿Ha salido queja de ti? ¿Has estado tan preocupado, tan desesperado que has perdido de vista que Dios está en control? Dios está en control. Dios no le ha tomado por sorpresa todo este asunto. Él sigue gobernando todo este mundo y nuestras propias vidas. Entonces debemos tener por sumo gozo cuando experimentamos las diversas pruebas que vienen a nuestra vida. Y son diversas pruebas, son de muchas maneras. Esta prueba que todos estamos experimentando, sin embargo, cada uno la experimenta de manera particular, de manera diferente.
y debemos aprovecharlas dentro de nuestro propio ámbito personal o ámbito familiar también. Entonces, quiero decirte algo más. Las pruebas son parte del amor de Dios para ti y para mí. Es el amor de Dios expresado. Y ustedes y yo diremos, ¿cómo puede ser que esto es parte del amor de Dios? Que haya una epidemia, una pandemia de tal manera que afecte nuestra vida, que afecte nuestra economía, la comida, nuestra salud. ¿Cómo puede ser parte del amor de Dios? Pero lo es. Lo es. Dios ha permitido esta prueba porque Él tiene propósitos importantes para nuestra vida. Y aquí vamos a ver la razón que Dios nos da del por qué permite pruebas a nuestra vida. Hay razones. Él nos dice, tened por sumo gozo, pero no es tened por sumo gozo simplemente por tenerlo, sin ninguna razón. Dios nos da la razón por qué debemos tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y este es el tercer aspecto que quiero tratar con ustedes en esta noche. Dios nos dice lo siguiente en el versículo 3. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esto es crecimiento. Ahora, quiero hablarles un poquito acerca del versículo 2 y 3 y también más adelante del versículo 12 y 13, para que podamos entender de manera muy fácil el versículo 2 y 3 y también versículos 12 y 13 de lo que el escritor escribió en esta epístola, explicando a los hermanos cuál es el propósito de Dios en cuanto a las pruebas. Y hay dos palabras en el griego que quiero diferenciarlos y le hemos puesto dos colores para que usted lo pueda ver y diferenciar fácilmente. Y las dos palabras tienen que ver con pruebas de ser aprobado, pero también las pruebas de ser tentado. Y el color amarillo que hemos puesto es las pruebas de ser tentados o las aflicciones, las dificultades que vienen en nuestra vida, y el color verde tiene que ver con esta indicación de ser aprobado o de haber pasado la prueba. En el versículo 2 dice entonces, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, diferentes tentaciones o experiencias. En el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y esto es sabiendo que al ser aprobado, que al pasar la prueba correctamente conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra, entonces eso produce crecimiento. En el versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esa es la misma palabra que hemos visto en el versículo 2. Porque cuando haya resistido la prueba, quiere decir cuando haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y en el versículo 13, todo es acerca de tentación, acerca de aflicción, de problemas, circunstancias difíciles. Cuando alguno es tentado, de parte de... no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no hace eso. Dios no tienta a nadie, ni tampoco Él mismo es tentado. Entonces, ¿qué vemos aquí? En estos versículos, haciendo énfasis en el ser aprobado, lo que Dios está buscando de nosotros es crecimiento. Es que seamos, como dicen los versículos más adelante, perfectos y cabales. Es decir, que maduremos, que lo conozcamos más, que tomemos más tiempo para apreciarle al Señor en medio de las dificultades, aplicar sus principios para
vivir los tiempos difíciles obedeciendo al Señor. Por eso el Señor permite pruebas en nuestra vida. La óptica divina es la siguiente: las pruebas son necesarias para ayudarnos a crecer espiritualmente. Así Dios lo ha diseñado. También, como dijimos hace un momento, Dios está más interesado en lo que está sucediendo en nosotros, en nuestro corazón, en medio de las pruebas. Dios está más interesado en cómo estás tú con Él, cómo está tu corazón. No está tan interesado en cómo estás externamente, aunque muchas veces nosotros solamente nos enfocamos en lo externo: qué comer, cómo estoy de salud, qué va a pasar mañana, trabajaré pronto tendré ingresos económicos. Así nos preocupamos nosotros, pero Dios está más preocupándose. ¿Está confiando más en mí? ¿Me ama más en medio de esta prueba? Dios está mirando lo eterno y no tanto lo temporal. Dios está probando tu corazón. Si puedes, por favor, acompáñame a Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 2. Doy un poco de tiempo para que ustedes lo puedan buscar. Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 2. Esto compartí con los varones en el devocional y estábamos meditando en qué es lo que Dios busca de nosotros, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y cuando Moisés está ya por dejar al pueblo de Israel cerca a la entrada de la tierra prometida, Él les hace un repaso de la ley y Él les hace énfasis de qué es lo que Dios quiere de ellos cuando estén morando en la tierra que les había sido prometida. Y es interesante que en este repaso Moisés les dice al pueblo lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Tremendo texto de la palabra de Dios que realmente nos ayuda a mirar la óptica de Dios. Nos ayuda a mirar desde la perspectiva de Dios en cuanto a las pruebas. Y el texto dice claramente: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Eso es cierto. Eso es lo que Dios hace con nosotros en nuestra vida en medio de las aflicciones. Dios permite pruebas, permite tentaciones, permite circunstancias difíciles porque Él quiere afligirnos para el bien. Él quiere permitir que experimentemos realmente, de manera real, aflicciones en nuestra familia, en nuestra, quizá personalmente, o en nuestro entorno familiar más lejano. Él quiere que experimentemos esto, pero no porque Él quiere lo malo en nosotros, sino que Él quiere probar y saber qué hay en nuestro corazón. Esta es la razón por qué Dios permite pruebas en nuestra vida. Esta es la razón por qué Dios dice: ten por sumo gozo cuando vienen pruebas a tu vida, porque lo que deseo es crecimiento en ti. Disfruta del tiempo de pruebas, no tanto con risas, sino disfrútalo porque yo estoy buscando que tú me ames más, dice el Señor. Por ello, hermanos, nuestra óptica acerca de las pruebas en nuestra vida es muy importante.
Es el trato amoroso de Dios buscando crecimiento espiritual, buscando que le amemos más. Recordar esta frase para saber lo que había en tu corazón. Entonces, Dios quiere que entendamos que las pruebas son parte de nuestra vida. Dios requiere una actitud de tener mucho gozo cuando vienen las pruebas a nuestra vida. Y Dios también desea que entendamos que Él quiere que crezcamos. Y por eso la actitud de tener mucho gozo. Dios quiere sacar lo mejor de nosotros cuando Él obra en nuestra vida. Para finalizar y meditar y reflexionar en lo que hemos visto brevemente, debemos hacernos algunas preguntas y debemos tomar algunos retos importantes. En primer lugar, cambia tu óptica en cuanto a las pruebas. Ten sumo gozo, una actitud adecuada. Agradece a Dios por las pruebas. Si un día tienes una sola comida para el día, da gracias a Dios, porque Él te está enseñando mucho acerca de cómo amarle en tiempos de crisis, en tiempos de aflicción. Entonces, buena actitud, cambia tu óptica divina. Cuando pases tiempo de pruebas, no estés preocupado tanto solamente de lo externo, sino preocúpate más de lo interno. ¿Cómo estás respondiendo al Señor? ¿Cómo está tu confianza en Él? También otro aspecto de las pruebas es que las pruebas y aflicciones que Dios permite a nuestra vida revelan muchas deficiencias espirituales en nosotros. Por ejemplo, yo estoy creciendo mucho en este tiempo de aflicción. Me alegra que nuestra congregación está creciendo mucho a través de este tiempo de inamovilidad. Tenemos más reflexiones diarias con nuestro pastor. Tenemos la oportunidad de llamarnos más telefónicamente, de mandarnos mensajes, y estamos creciendo en intimidad en la iglesia. Entonces, la prueba nos está ayudando. Pero a algunos quizá esta prueba ha mostrado deficiencias en su economía, que no han sido buenos administradores, que no han administrado bien los recursos de Dios y han gastado todo lo que ingresaba y no han ahorrado, pues es oportunidad de ser buen administrador delante de Dios y de tener un ahorro, tener una forma de cómo invertir lo que Dios provee a nuestra familia. Y algunos también estamos creciendo en humildad, ser más humildes delante del Señor. Es importantísimo ver que las pruebas revelan muchas necesidades en nuestra vida. Y yo creo, hermanos, que esta prueba a nivel mundial es tremenda oportunidad para que la Iglesia de Cristo, no solo la Iglesia Bautista de Fe, la Iglesia de Cristo en general, en todas partes del mundo, debe crecer en medio de esto. Dios está permitiendo que su nombre sea glorificado a través de todas las iglesias locales que hay en el mundo. Digamos, en lugar de queja, digamos, Señor, ¿qué quieres que hagamos como iglesia en medio de este tiempo? ¿Qué es lo que tú estás buscando de nosotros? ¿Cómo podemos amarte más? ¿Cómo podemos reflejar más que somos tuyos, que somos tu congregación, que somos tus hijos? Y que como familia también digamos, Señor, ¿cómo puedo crecer más? ¿Cómo puedo ser un buen administrador de los recursos que tú nos das? Señor, ¿cómo puedo mostrar gozo a mis hijos en medio de la escasez y aflicción o quizá del quebrantamiento de salud? Que aprovechemos bien las pruebas. Ese es mi ánimo para ustedes, queridos hermanos, que tengamos la óptica divina y que veamos a las pruebas como nuestras amigas y no nuestras enemigas, porque Dios las permite para que le amemos y que le conozcamos más. Que Dios les bendiga.